sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar, porque ya saben, se pusieron simpáticos y publicaron una… vamos a ver qué dijeron. Falso que el presupuesto en salud se redujo para aumentar el presupuesto de bienestar. Miren, esta es una volada. Como ya no pueden con la realidad, tergiversan la información o de plano ya inventan por convivir. Una de esas mentiras en forma de gráficas que sirven para atacar al gobierno fue difundida por Javier Tello. Él es uno de los comentaristas preferidos y favoritos para atacar al gobierno en cuestiones de salud. Es comentarista de Foro TV y el 6 de julio pasado publicó en su cuenta de X una gráfica hecha por el Instituto Mexicano para la Competitividad, presidida por Valentín Díez Morodo, y vamos a decirles que escribió. Esta gráfica del IMCO que tomé de María Elena Morera es clarísima. Noten cómo los recursos se incrementaron brutalmente hacia la Secretaría de Bienestar en el año 2022. Al darse cuenta que necesitarían más dinero, decidieron desfondar brutalmente al sector salud con subejercicio. Esto es lo que dice Javier Tello. Lo único clarísimo en esto es que mienten y hacen trampa. Pero de inmediato, personajes de la oposición como Felipe Calderón, Héctor de Mauleón, la colaboradora de Latinos y Reforma, a quien no se le debe mencionar, pero es muy bien conocida por quitarnos las cadenas que ya nos quitó, Lourdes Mendoza, Fernando Belauzarán, entre otros, se dieron vuelo replicando esta información. Pero lo que publica el IMCO y Javier Tello, pues no es verdad. En el sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión en salud ha sido histórica y para muestra un botón, con cifras. Les vamos a dar datos y no con estudios patitos, sesgados ni omitiendo información para intentar engañar al pueblo de México. Pero vamos a la gráfica. Aquí le estamos viendo en pantalla la inversión de salud en esta administración. De 2018 a la fecha, el presupuesto de salud ha crecido 31%. Pasó de 782.2 mil millones de pesos en 2018 a 1,024.90 millones de pesos en 2024. En esta administración, 1 de cada 9 pesos que entran a las arcas del erario va destinada a la salud de los mexicanos, no como ocurría en el periodo neoliberal. Tampoco es verdad lo que señala el IMCO de que el presupuesto de bienestar sea mayor al de salud. Que no sean mentirosillos. Al contrario, la gráfica que estamos viendo muestra cómo salud siempre está por encima del gasto de bienestar. Ahora, la Secretaría de Bienestar cuenta en 2024 con un presupuesto de 745 mil millones de pesos, mientras que el mismo periodo para la Secretaría de Salud fue de más de 1,000 millones. Pero pues ya sabemos que existen malquerientes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, hay que decirlo, son tramposos porque no consideran el presupuesto del IMSS Bienestar, que hoy cuenta con un mayor presupuesto para hacer realidad que la salud en México sea un derecho para todos y no un privilegio. Tampoco mencionaron que el gasto social ha crecido casi 600% en este gobierno y que hoy beneficia a 25 millones de familias. El IMCO es un tanque de pensamiento conservador, en cuyo directivo participan gentes como María Amparo Casar, Claudio X González y algunos empresarios, ya saben, fichitas. Y se ha dedicado a cuestionar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio del sexenio. ¿No les parece que eso explica sus gráficas y sus estudios patito y tramposos? Ahí se lo dejamos para que usted juzgue. Vamos con la siguiente. Falsa persecución contra periodistas. Vamos a ahondar un poco más en el caso Latinos. Tras la participación en conferencia de prensa matutina del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para explicar la investigación que se lleva a cabo
con el órgano de la Secretaría de Hacienda al consorcio binacional Latinos, se desató una andanada de críticas y mentiras de los colaboradores de dicha empresa, acusando al Poder Ejecutivo Federal de censura. Pero no nada más dijeron eso, dijeron censura, persecución a periodistas, autoritarismo y ya saben, un largo etcétera. Pero nada de lo que dicen es cierto. Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no son contra los periodistas, sino en contra del Consorcio Latinos. Bueno, el Consorcio Latinos, la empresa, no los periodistas, la empresa obtuvo nada más y nada menos una cifra de 2.437 millones de pesos de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre los años 2019 y 2024. Las indagatorias son por posibles delitos de lavado de dinero y actos de corrupción. Pero vamos a simplificar el tema para que todos lo entendamos mejor. La alerta se emitió por parte de bancos mexicanos, los cuales detectaron movimientos financieros inusuales que derivaron en triangulaciones con dinero público que tenía el propósito de pagar supuestos servicios de salud, o sea, lucrando con la salud y el abasto de farmacéuticos, porque a eso supuestamente se dedican, a través de 2 empresas del Grupo Latinos. Pero este dinero, vamos a ver esta gráfica que es muy significativa, vamos a ver cómo devolvían este dinero. Este dinero fue sacado del país. Estamos hablando de 2.437 millones de pesos. Sale del país a un paraíso fiscal en Delaware, Estados Unidos, para luego ser devuelto a México para ser utilizado en el pago de salarios de sus periodistas, entre los que están Carlos Loret de Mola, Lorenzo Córdoba, que es el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, también Jesús Silva Herzog, la señora que nos quitó las cadenas y que nosotros nos volvimos a poner en las pasadas elecciones, María Scherer Ibarra, Guillermo Humberto Sheridan, Paulina Victoria María Trujillo, Claudia Bárbara de Regil Alfaro, entre otros. Aquí también estamos viendo en la gráfica, tal vez no la ven, pero se las pasaremos. Esto es con un fin informativo de saber a dónde iba este dinero a pagos de salarios de estos periodistas. No es en contra de los periodistas. La empresa Latinos presuntamente triangula el dinero público para el pago de periodistas, que supuestamente tiene que ir a servicios de salud. Estos pagos forman parte de una serie de transferencias a diferentes colaboradores y empresas, como acabamos de decir, con un total de 231.978.400 pesos. Los socios accionistas de Latinos son quienes están vinculados con la investigación y no los trabajadores, en especial quien aparece como dueño de nombre Cristian González Guadarrama. Tras el anuncio no se hicieron esperar las réplicas. Latinos publicó un comunicado en el cual la verdad es que no niega la triangulación de recursos, pero acusa abuso de poder y de persecución, o sea, el mundo al revés. Sus plumas y sus voces pagadas por la empresa se han dedicado a generar una narrativa golpista en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es innegable, para eso les pagan y ellos se venden sus opiniones, sus líneas. ¿Saben cómo les llaman a eso? Texto servicio. Son textoservidores al amparo del erario público, que en este momento se investiga si realmente los servicios de salud y farmacéuticos se entregaron a los estados. Ojalá, de verdad, que así sea. De lo contrario, sería un fraude. Pero eso no le compete al gobierno federal, al gobierno de México, sino a la Fiscalía General de la República.
Vamos a ver este mapa de la transferencia de dinero de México a Delaware, Estados Unidos, y de regreso a México. Las empresas del consorcio Latinos envían el dinero a Estados Unidos. Ahí estamos viendo 2.437 millones de pesos de gobiernos de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas, y ya decíamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y regresa a Latinos, pagos a México por 231 millones de pesos, bueno, casi 232 millones de pesos, que incluye el pago a estos periodistas como Carlos Loret del Mola y Víctor Trujillo. Hasta aquí esto, que cada quien saque sus conclusiones, y repetimos, este no es un caso que deba resolver el gobierno federal, sino en la instancia que corresponde es la Fiscalía General de la República. Pero vamos con lo siguiente. Miren, hemos visto una campaña gigantesca de opinólogos de ocasión, porque ya saben que si no son expertos en una cosa, son expertos en otra, y ahora el tema, todos se volvieron abogados expertos en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos nosotros a ver los salarios del Poder Judicial, que tal vez, solo tal vez, sea la razón por la que los oligarcas se oponen a la reforma. Y miren, esto mientras se discute la reforma al Poder Judicial, vamos a informar sobre los recursos que son erogados del erario para los salarios de los trabajadores de alto nivel del Poder Judicial, que contrasta mucho, hay que decirlo también, con los trabajadores de base a quienes estos oligarcas y funcionarios de alto nivel están apabullando con miedo a perder su trabajo o que cambie su trabajo a partir de la reforma, lo cual es absolutamente falso. Y bueno, tal vez a estos funcionarios de alto nivel del Poder Judicial lo que les tiene más enojados es que sienten que se les va la mina de oro. Pero vamos a mostrarles por qué. Como muestra un botón. ¿Cuánto se gasta del presupuesto en los ingresos de ministros, magistrados y jueces? ¿Podemos ir de menor a mayor? Muy bien. Miren, vamos a decirles cuánto gana un ministro de la Corte. En total, al año, será un total en sueldo de mensual, esto es mensual, 297,403 pesos mensuales. De aguinaldo, más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586,092 pesos. Más de medio millón de pesos. De prima vacacional, 95,000 pesos. 95, sí, son 10 días de sueldo. Gastos de alimentación en restaurantes. O sea, si ellos van a un restaurante o quieren comer fuera, el erario les paga anuales 723,690 pesos. Un pago por riesgo de 640,000 pesos. Esto es anual y se paga en el mes de junio. Tienen un estímulo por antigüedad de más o menos 1,000 pesos anuales. Tienen derecho a 2 vehículos blindados. El costo por cada vehículo blindado supera los 3 millones de pesos. Pueden ser, ya saben, de la marca Suburban para atención a los ministros. Y un apoyo a gasolina de 22,000 pesos mensuales. Pues, ¿a dónde van? Bueno, las prestaciones son apoyos para medicamentos por 189,000 pesos, apoyos de lentes que ya vimos 3,100 pesos anuales por cada uno, pago de defunción por más de 1 millón de pesos, ayuda de gastos funerales de 30,000 pesos, seguro de vida institucional de 12 millones de pesos,
Seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos, seguro de separación individualizado, es decir, cuando dejan su cargo, de un 2%, 4% y 5% o 10% del salario del ministro. La Suprema Corte aporta un porcentaje igual al que señala el ministro, es decir, que se abona al doble 4%, 8%, 10% o 20%. Al final, más o menos de 15 años de ministro, tendrán acumulado 20 millones de pesos. Bueno, son demasiadas cifras porque es demasiado dinero. Apoyo para servicio de peajes en autopistas, ¿qué creen? Esto es ilimitado. Seguro voluntario para adultos y de casa-habitación, también tienen gastos de avión, hospedaje, alimentos, viajes oficiales al exterior de la República y al extranjero. ¿Y qué creen? Este gasto no tiene un monto, es ilimitado también. En fin, el presupuesto para contratar personal mensual, es decir, asesores, todo este crew que los acompaña, son más de 5.540.000 pesos. Ahí está el total. ¿Me puedes decir el total? Bueno, 792.000 pesos mensuales. Esto es lo que gana un ministro de la Corte. Díganme ustedes si no les parece excesivo. Miren, lo que llama la atención aquí es la incongruencia. Se la han pasado hasta la saciedad diciendo que ellos defienden la Constitución, pero vamos a recordarles algo. La Constitución dice que nadie, ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y esto es ganar el triple que el presidente. Esto es para los ministros de la Corte, pero vamos a decirles que también existen en el Poder Judicial 945 magistrados de circuito, quienes reciben un salario anual de 2.548.083 pesos. Aquí, este es el de los magistrados de circuito. Pero no son los únicos. Hay 762 jueces de distrito en el Poder Judicial que cobran, ellos cobran más que los magistrados, cobran 4.050.000 pesos brutos al año, unos 337.000 pesos al mes, en total más de 3.086.000 pesos. Mientras que los consejeros del Consejo de la Judicatura pues se rayan. La verdad es que se rayan porque perciben un salario bruto anual de 5.529.451 pesos. Esto, lo que les estamos diciendo, es dividido en salarios, prestaciones, bonos de riesgo, condiciones de trabajo, lo que sea que eso signifique, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social. Unos 460.000 pesos al mes. Imagínense, esto es lo que gana un juez de distrito. Y aún así, intentan engañar a los trabajadores de base. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un un ministro, de lo que gana, bueno, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador. Es 37 veces más que un trabajador. Imagínense. Eso además es una ofensa. A lo mejor por eso es que se oponen a la reforma al Poder Judicial, no quieren perder sus privilegios. Miren, así están las cosas en el Poder Judicial, y mientras ellos hacen sus cuentas, ustedes y el pueblo de México debe sacar sus propias conclusiones sobre la necesidad o no de la reforma al Poder Judicial. Hasta aquí la vamos a dejar, pero traeremos cada semana más información sobre por qué algunos están oponiéndose a la reforma al Poder Judicial. Y por último, vamos a la colaboración con Infodemia sobre la lluvia de mentiras que dejó a su paso el huracán Beryl. Vamos a ver. Con la llegada del huracán Beryl a las costas de México, también llegaron 3 noticias falsas. 1. Falso video del huracán Beryl.
Como parte de esta campaña de miedo que pronosticaba destrucción en la península de Yucatán por el paso de Beryl, la cuenta de X @JJ_Díaz-Machuca, identificado como una de las cuentas que impulsó el hashtag narcopresidente, difundió el 4 de julio un video falso de Beryl que fue visto por casi 500,000 de personas. El video real corresponde al 17 de junio de 2024, fecha en la que la tormenta tropical Alberto llegó a las costas mexicanas. 2. Falso que no existan fondos para atender desastres naturales. Ustedes deben saber que no hay Fonden. Este presidente sí, muy atento, y no, que sí, que hay, vamos a proteger a la población. No hay dinero para la reconstrucción, no hay dinero para la atención a las personas que resulten vulneradas por los efectos de este y otros sistemas que vengan en los próximos meses o en las próximas semanas. Medios de comunicación, comentaristas, políticos y usuarios de redes sociales insisten desde 2021 que el gobierno de México no cuenta con fondos suficientes para atender desastres naturales por la desaparición del Fonden. Mentira que se reactivó con la llegada de Beryl. Sin embargo, en agosto de 2020, la Secretaría de Hacienda informó que el Fonden contaba con 4,911 millones de pesos. Tan solo para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el paso del huracán Otis, el gobierno de México invirtió 33,000 millones de pesos para la reconstrucción de las dos localidades. 3. Falsos pronósticos de destrucción por Beryl. Usuarios de redes sociales auguraron que el huracán Beryl destruiría las obras de infraestructura del gobierno de México como el Tren Maya, la refinería Olmeca o el aeropuerto de Tulum, exponiendo la supuesta pésima calidad de estas obras. Sin embargo, las afectaciones por Beryl fueron mínimas en la península de Yucatán. El aeropuerto de Tulum no sufrió afectaciones, como tampoco sufrió daños la refinería Olmeca o el Tren Maya, el cual solamente suspendió actividades el 4 de julio por seguridad de los pasajeros. Infodelia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.